Del hospital Señor de Malta de Valle Grande, y llegaron de una manera muy prevista, así, como que lo último que se iban a encontrar era alguna imagen para rescatar, y la imagen fue que solo sobre esa batea, aquella foto que todos seguramente habrán visto alguna vez, solo sobre esa batea estaba el cuerpo del Che. Ahí viene toda una cuestión entre el periodista que lo acompañaba y el fotógrafo que era él, de decir, bueno, ¿qué información hay? Nosotros vinimos a buscar eso. O sea, Crónica está pidiendo que eso. Mandó acá, el piloto se mandó desde Salta, que no le permitieron hacer ruta hacia Bolivia y tenía que volver a Buenos Aires, no le dieron ruta para Bolivia y se mandó a la estima al aire para decir, bueno, vamos a buscar dónde está Valle Grande, porque no sabemos dónde está Valle Grande. Así que anduvieron a la estima hasta que más o menos una suerte de conjunto de techos de chapa y por ahí una pista de tierra extrañamente poblada de 2 o 3 aviones militares, dijeron, es acá, y ahí aterrizaron. Y ellos bajaron como intrusos, y allí por lo que consiguieron se corrieron hasta el pueblo, y todo muy vertiginoso, y eso lo lleva al hospital donde estaban internados los soldaditos que habían combatido en el combate del Yuro, y se tiran sobre esa cama esa habitación de 5 camas con 5 soldaditos, se tira el cronista Oberto de Rosario a preguntarles, bueno, ¿qué pasó? Y la respuesta que uno les ve, la van a ver ahora, las fotos de esos chicos, que no puede imaginar que alguien pueda lucubrar una historia distinta que la que vieron, dijeron, lo mató el teniente Prado. ¿El Che cuando llegó aquí tenía los ojos abiertos? Abierto no ha venido. Parecía Cristo, nos impresionó a nosotros los ojos. Porque nos íbamos a un lado, nos miraba, nos íbamos al otro lado igual, y nos seguía con la mirada, parecía él. Eso nos impresionó a nosotros. Lo admiro, pero lo admiro porque a pesar de que yo no estuve ahí, me dio un ejemplo muy fuerte de constancia, ¿no? De espíritu muy arrebatador, muy fuerte, y eso es lo que siento presente de él, ¿no? Su espíritu, y espero poder continuar con una lucha, si no es igual, parecida. Durante esas noches que duraron las investigaciones, te hemos visto en una vigilia permanente. ¿Cuál era el sentimiento de estar allí? Para mí, la vigilia fue como cargarme de fuerzas para seguir adelante, porque era como que lo tenía más cerca, o sea, tenía una fuente de energía y de lucha cercana a mí, y tenía que cargarme y tenía que revisar algunas cosas que siento adentro mío para poder seguir adelante en algunas cosas, ¿no? Creo que siempre estuvo ahí en mi casa, siempre estuvo. Supongo que algún día le pregunté a mis padres qué es el Che y me habrán contestado un guerrillero, y desde entonces me hermané con todos los guerrilleros. Y no, yo creo que como Che Guevara otro hombre no va a haber ya. Es difícil que haya otro. Creo yo que los restos tienen que ir donde corresponde, a los familiares, a la gente que los recuerda. Es muy triste verlo partir. Allí estaban los familiares de los guerrilleros bolivianos que luego de 30 años se reencontraban con ellos. Finalmente, Willy Cuba y Aniceto Reinaga descansarían en Cochabamba y La Paz. Después de 30 años aparecieron los restos del comandante y de todos los compañeros que cayeron en la guerrilla de Ñancahuazú. 6 años yo tenía cuando a Willy lo mataron.
el último compañero y combatiente que cayó juntamente con Che. Después de eso lo acribillaron. Este momento de hace días que nos estamos viendo acá, de angustias, ¿ustedes tenían algunas dudas respecto de cómo terminaría todo esto? Sí, exacto, eso es la duda que tuvimos, era después de Valle Grande. Pensábamos que después de 30 años ocurriría lo mismo con el 67, pero no ha sido así, más al contrario, nos han entregado todos los restos. Estamos muy felices y contentos por recibir todo aquello. Bueno, que descansen finalmente en paz donde ustedes decidan. Sí, que descansen final en paz y vamos a darle la cristiana sepultura donde le corresponde. Cochabamba. Cochabamba, sí. En la mañana del sábado 12 de julio ya se podía contar en minutos el tiempo que faltaba para la partida del Che. Largos trámites internacionales para posibilitar la salida de los 4 guerrilleros a Cuba habían sido resueltos en su totalidad. La conferencia de prensa y el informe final terminarían de cerrar un ciclo. Estas son las conclusiones. Acá está el informe arqueológico del levantamiento que se hizo en la pista, donde además hay una fototabla donde se aparecen reflejados cada uno de los elementos que se tuvieron en el momento de hacer la exhumación de los cuerpos. Esto está reflejado en este trabajo que está acá, que es un estudio de superposición cráneo-fotográfica, donde se observa punto a punto cada uno de los elementos que han sido utilizados para poder establecer la identidad, lo cual constituye un elemento, como se menciona, indubitable, o sea, no resulta, simplemente por este elemento ya podría casi decirse que fuera, pero nosotros lógicamente no utilizamos un solo elemento, sino que fuimos uno de los cuales se basó el peritaje. Pero la juventud tiene que crear. Una juventud que no crea es una anomalía realmente. El Che fue captando los problemas y el drama, y como tenía sensibilidad humana y era muy culto, se motiva. Por eso es que él va construyendo una personalidad diferente en cada momento de su vida, como quien construía al hacer, al caminar. Entonces, tan es cierto eso que él decía que era un Quijote, y en la carta que le dirige a su madre antes de embarcarse con Fidel Castro en el 56 a liberar Cuba contra el tirano Batista, él dice Quijote que va a morir en las playas de Cuba. El Che, antes de conocer a Fidel Castro, tenía un montón de proyectos que no eran ese. Entonces, ¿qué cosas tiene que rescatarse como educación para todos nosotros, sobre todo para la juventud que quiere, obviamente, combatir y luchar para terminar con este mundo de mierda? El Che no hubiera sido el Che sin Fidel y sin la Revolución Cubana. Eso es importante, porque así como todo el mundo dice se motiva en América Latina, bueno, la gran motivación fue la Revolución Cubana, porque el Che, antes de embarcarse en el Grama, era el joven Ernesto Guevara, no era el Che Guevara, el mito, era el joven Ernesto Guevara. Entonces, es la Revolución Cubana y Fidel Castro lo que da el segundo escenario.
El primer escenario fue América Latina, ahora es el tema del drama y la pobreza de los pueblos. Y como respondía bien, se va motivando y se hizo izquierdoso, y él decía comunista, pero no era comunista obviamente, no tenía tradiciones ni marxistas ni comunistas, pero ya se motivaba. Entonces, el otro problema del Che es que él, de todo ese equipo que libera Cuba, era la persona más calificada desde el punto de vista científico, entre comillas. ¿Por qué le dan el Banco de Cuba a él? Porque el único que hacía matemáticas superiores era él. Fidel Castro, cuando yo lo escuché hablar la primera vez, habló 14 horas, porque así era en la comunicación oral. Entonces nadie tenía los antecedentes culturales y las predisposiciones del Che, porque viene otro problema, que los estudiosos analizan el papel del individuo en la historia. La historia es la que le da el escenario del ambiente de su época, pero el hombre responde bien, él. La interacción entre el hombre que responde bien a la demanda de la realidad, ese es el Che, en una realidad concreta que nosotros nos conviene examinar por los problemas que hoy tenemos. Si yo me estoy extendiendo un poquito, es abusando de ustedes, porque lo que hizo el Che como mensaje sirve, y después vamos a ver por qué sirve, no en abstracto, diríamos, ¿no? Ahora, el otro problema que viene ya después del Che, además de su figura, etcétera, etcétera, de lo que construye, porque el Che es constructor de ideas, y además es muy importante para todos aquellos que queremos el cambio social. Después de las experiencias múltiples que hemos tenido, sobre todo en la Argentina, no basta decir yo quiero cambio social. Es decir, el cambio de este gobierno es el cambio, no es para atrás como los autos, como los aviones, como los autos, no es cambio a favor. Cuando el presidente dice reforma permanente, quiere decir contrarreforma permanente. Ese es el sentido. Y siempre para atrás. Pero si nosotros queremos ir para adelante, tenemos un problema. ¿Con qué política, con qué programa, con qué? Porque ya la realidad nos obliga a tomar posición, porque los problemas son vivos, el hambre es vivo, la miseria es vivo, es un sistema que desaloja al 60% de la población. Hoy la mundialización que conocemos funciona con el 30 o 40% de la población y el resto tiene que morirse de hambre. Esa es la realidad nuestra. Y voy terminando, diríamos, para no aburrirlo, que el Che es importante no por la guerrilla, que el comandante, el general Anaya, que tú entrevistas ahí, o que está en la entrevista, dice, aquí muere el foco, dice él, ¿no? Por el foco guerrillero. Y otros pensadores, que han sido intelectuales, incluso que llaman de izquierda, dice, con el Che terminó toda etapa de posibilidad de cambio social a favor del pueblo. Sacan la conclusión que ya murió toda posibilidad revolucionaria o toda posibilidad de cambio social progresivo, porque es la idea que ya no hay otro mundo. El mundo es el fundamentalismo liberal, este mundo salvaje que vivimos, y no hay alternativa. Y han metido en la cabeza, y en diferentes momentos la gente cree que efectivamente no hay alternativa. El mensaje del Che ya finalmente es el siguiente: el Che es un mito. ¿Por qué? Porque los pueblos necesitan mitos. Así como los peronistas creen en Perón, así no les importa si hubieron 2 o 3 Perones, pero se imaginan al primer Perón, y así también los pueblos construyen sus mitos. Eva Perón, esto, el otro, aquí. Y el Che es un mito extraordinario, porque el Che es un mito universal. En el Himalaya porque la gente tiene necesidades de símbolos, y el símbolo del Che es múltiple, porque es un tipo que va, como él decía, Quijote contra los molinos del viento, pero él lo decía bien, porque el Quijote del Cervantes es contra los molinos del viento, es contra la realidad. Entonces él se tira contra la realidad. Y el mensaje que hay que captar de él es que ese hombre que se va a la selva, que tiene que tomar los orines, que no puede, que sacrifica, que llega acá, quiere decir, bueno, no bajen la guardia, peleen. Ese es el mensaje, porque si yo llegué a esto, si soy una especie de Jesucristo, es porque nunca bajé la guardia y creí directamente que con la voluntad del quehacer y con las políticas justas se puede cambiar el mundo. Esa es la figura del Che. Y esa figura la toman todos los pueblos que están oprimidos. Qué casualidad que no lo toman los burgueses ni la clase media acomodada,
ni los intelectuales que viven de vender falsamente las ideas culturales o políticas que ellos tienen. Los pueblos de abajo los que lo toman en todas partes del mundo. Entonces ese es el mensaje múltiplo del Che. Lo otro es para ver directamente cómo se construye la realidad y cómo los hombres van respondiendo con esa interacción entre el medio que cambia y la realidad. Y lo otro, nunca hay que dejar de pelear. Esa es la figura del Che. Si baja la guardia, los tipos te asesinan. Y esta etapa es la etapa del fundamentalismo, es así liberal, donde el salvajismo está instalado y los argentinos no podemos pensar directamente que la salvación viene de un proceso nuestro, sino que hoy es el problema, ¿no?, del mundo instalado, y la Argentina es una reflexión de ello. Y el mito del Che, con los mensajes que nosotros extraemos de todo su ejemplo, es lindo para nunca dejar de pelear pensando que hay una alternativa a la monstruosidad del salvajismo capitalista de esta época.